El mundo entero está atravesando tiempos difíciles, pero estamos juntos y vamos a salir adelante. Somos seres cambiantes que buscamos siempre adaptarnos a las situaciones de la mejor manera, superando obstáculos y adversidades, enfrentando las más difíciles situaciones, sobreponiéndonos, rehaciéndonos y levantándonos incluso más fuertes para seguir escribiendo nuestra historia. Por eso en la 16ª fiesta del libro de Cúcuta Virtual abordaremos y comprenderemos la resiliencia como esa característica innata que posee el ser humano para reinventarse y emprender nuevas oportunidades. Te invitamos a explorar cómo la ciencia, el deporte, la academia, la literatura, la música, el cine, la danza, el teatro, la poesía, la pintura y las expresiones artísticas en general se han convertido en herramientas y estímulos catalizadores para generar procesos resilientes en los seres humanos. El año pasado demostramos que las fronteras en el arte, la cultura y la literatura no existen. Este año queremos decirte, adelante. Juntos vamos a salir de esta más fuertes. 16ª fiesta del libro de Cúcuta Virtual. Resiliencia. Un paso adelante con la cultura. Muy buenos días para todos. La Biblioteca Pública Julio Pérez Ferrero y la Fiesta del Libro les dan la más cordial bienvenida y las gracias por estar con nosotros en esta versión virtual de la fiesta. Le damos la bienvenida y la apertura a esta conferencia de la franja a Manuel Zapata Ovelia, el escritor homenajeado de este año. Esta conferencia titulada Lo Popular Urbano en Chumbacú, Corral de Negros, es un espacio apoyado por el área cultural del Banco de la República. Le damos la bienvenida también a nuestro conferencista, quien desarrollará pues, este espacio. Él es Jair André Cuenú Mosquera, licenciado de la Universidad del Valle, y pues su perfil de investigación y creación se enfoca en la literatura originaria de la diáspora africana, cuya temática implica también procesos de migración, transformación y empoderamiento de las comunidades afrodescendientes. Adelante, Jair, lo escuchamos. Hola, buen día a todos y todas. Bueno, en primer lugar, pues me veo en necesidad de hacer un par de aclaraciones allí. La primera es que, pues evidentemente, quienes escucharon la presentación sabrán que de quien estamos hablando es de Manuel Zapata Olivella. Hay como un lapsus, pues es algo común. Y lo otro es que la obra de la que hablaremos es Chambacú, Corral de Negros. Mi intención es hacer algo parecido a una suerte de lectura comentada. Tengo una suerte de ponencia aquí en la computadora. Decidí conectarme desde el celular para que tenga una mejor calidad de imagen, lo que digamos que el video de la cámara del computador no es tan bueno, entonces voy así como a leer un poco y a estar comentando. Así que pues bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Gracias a quienes están organizando el evento. Gracias al Banco de la República y a la Fiesta del Libro de Cúcuta por la invitación. Espero en una próxima ocasión estar ahí de presencialidad. Sería buenísimo conocer su hermosa ciudad. Y bueno, iniciemos con lo que tengo preparado. Lo popular urbano en Chambacú. Me parece que es conveniente que antes que cualquier cosa, digamos que nos situemos en espacio, tiempo, de qué estamos hablando. Y para situarnos, me veo en necesidad de arrancar haciendo una suerte de llamado a lista de unos nombres que tengo aquí. El primero de ellos es Jair Andrés Cortés. El segundo es Álvaro José Caicedo. Y posteriormente Josmar Cruz, Leider Cárdenas y Luis Montaño. Ellos son los que hoy conocemos como los 5 de Llano Verde y lamentablemente los conocemos porque son
personas, fueron adolescentes que sencillamente cayeron en manos de la violencia de los sectores populares. ¿Y por qué estoy hablando de eso y no de la obra directamente? Bueno, si yo digo George Floyd, es probable que sepan y sepamos a quién me refiero y asociemos los movimientos afro y la lucha contra el racismo y bueno, todo aquello que refiere a estas temáticas y problemáticas. Pero cuando digo Jair Andrés Cortés, nos preguntamos quién es. Álvaro José Caicedo, Josmar Cruz. ¿Y por qué digo eso? Pues porque en definitiva la primera razón para pensarnos lo popular, y en este caso lo popular urbano en Chambacú, es comprender a qué llamamos a qué llamamos lo popular. ¿Qué definición tenemos por popular? Entonces, lo popular, en términos de una definición 100% de diccionario, es lo que pertenece al pueblo, a la comunidad o al grupo mayoritario, o tiene su origen en él. Y una segunda definición es que pertenece a las clases más bajas de la sociedad, y eso es determinante. Es determinante porque, salvo que uno se considere a sí mismo parte de aquello que llamamos las clases bajas, pues es probable, o es poco probable, perdón, que tenga una relación de conciencia de aquello que sucede en ese otro lugar, que vendría siendo el de las clases bajas. Entonces Chambacú nos relata cómo lo popular se intenta insertar en lo urbano. ¿Y qué es lo urbano en este caso? La legalidad, lo que está dentro de lo planificado, lo que está dentro de lo reconocido estatalmente, públicamente. Lo que quiere decir es que si estamos hablando de lo popular urbano en Chambacú, estamos hablando de las manifestaciones de aquello que en otro contexto es visto como algo que no hace parte, que no está integrado en lo legítimo, en lo organizado, en lo que conviene pública y socialmente hablando. Entonces ya sabemos de qué estamos hablando, ya sabemos en qué contexto estamos parados, por así decirlo, en qué lugar estamos parados. Y bueno, esto no es Estados Unidos ni esta es nuestra realidad cuando hablo de George Floyd. Aquello que llamamos los afroamericanos aquí, somos concebidos como afrocolombianos, raizales, palenqueros, negros, digamos que tenemos unas diversidades dentro de lo étnico que es necesario reconocer. Eso por un lado. Y segundo, acá también necesitamos que aquello que llamamos el movimiento de que las vidas negras importen, Black Lives Matters, pues que también suceda, pero en nuestro caso seguramente pensado en los líderes sociales, que no es un asunto casual o un supuesto ajuste de cuentas, sino un asunto que tiene que ver con una aniquilación sistemática de las participaciones de los movimientos sociales. ¿Y por qué hablo de todo esto? ¿Por qué digo líderes sociales y por qué hablo de la política y por qué estoy hablando de esto en vez de pasar a las páginas de Chambacú, Corral de Negros? Pues porque Máximo, su protagonista, es la representación exacta de los movimientos de liderazgo social en este país y sobre todo en la contemporaneidad, en nuestros días, hoy por hoy. El Máximo que pide que su comunidad reciba los servicios de calidad, que su comunidad sea parte de la ciudad o de la idea de ciudad, el Máximo que intenta que sus vecinos no sean arrastrados a la guerra, no sean arrastrados a formar parte del Batallón Colombia y a luchar contra los Estados Unidos, contra Corea, al lado de los Estados Unidos, sino que reciban mejor educación, reciban servicios públicos de calidad. Es el mismo liderazgo social que vemos en el norte del Cauca, que vemos en el Pacífico nariñense, que vemos en el Pacífico caucano, es decir, que vemos en toda la zona del Pacífico colombiano y otras regiones, y que termina siendo la noticia de cada día. Entonces, Máximo en la ficción, Máximo en la literatura, liderazgo social en la realidad, liderazgo social en nuestros días. Lo popular, que es ese movimiento de la comunidad en búsqueda de de mejores condiciones de vida. Lo urbano, es decir, esa comunidad insertada en un espacio dentro de esa urbe
y cómo se manifiesta en nuestros días y cómo se puede rastrear también en la obra. Ahora bien, en el caso pues, de los liderazgos sociales, como yo decía, pues no corresponden solamente a una cuestión de piel, porque también hay asesinatos de líderes sociales indígenas, por ejemplo, y el asunto no es que por negro se liquide, que por negro se persiga, sino por lo que representa. Entonces, el máximo no es asesinado por negro, sin decir que eso no sea una razón posible, sino por lo que representa, por ese liderazgo que incomoda, ese liderazgo que termina siendo eh, pues un obstáculo para los intereses pues, de los que tienen el poder o determinan qué sucede con las urbes. Voy a hablar ahora del distrito de Agua Blanca, que es aquí en Cali, que es, digamos, una especie de sector con el que podemos crear una suerte de parangón, de paralelo, de similitud, en lo que refiere a Chambacú, Corral de Negros, y a lo que refiere, o refirió en su momento a Chambacú como barrio, como territorio, eh, cuando todavía pues estaba, digamos, con vigencia, por así decirlo. El distrito de Agua Blanca es un sector al oriente de Cali, donde habita la mayor cantidad de la población afro de la ciudad. Es necesario mencionar que Cali es una ciudad con una población que supera los 2 millones de habitantes. Bueno, hasta hace poco supera a los 2 millones de habitantes, seguramente ya estará por los 3, eh, con las estadísticas del DANE. Es una ciudad que tiene el segundo mayor número de habitantes de descendencia afro en América del Sur, después de Salvador de Brasil, de Bahía en Brasil. Lo que quiere decir es lo siguiente: esta ciudad con la segunda mayor cantidad de habitantes de origen o de ascendencia o descendencia afro, que es Cali, tiene a la mayor cantidad de esas personas en un solo sector. Pues evidentemente en otros sectores de la ciudad están, pero un altísimo porcentaje de esas personas viven en el distrito de Agua Blanca. Bueno, entonces, este sector está compuesto por 4 comunas, la 13, la 14, la 15, la 21, y entre todas esas comunas, pues hay un montón de barrios donde hay personas que vinieron durante 30 o 40 años más, digamos, el distrito empieza a nacer más o menos hace 30 o 40 años, pues por razones diversas y pues, por supuesto la principal, la violencia, ¿no? Digamos, el desplazamiento forzado, la necesidad de buscar mejoras en la condición de vida de las personas. Aquí llegaron personas mayoritariamente del Pacífico colombiano, pero también muchas del Tolima, de Huila, de Risaralda. Y digamos que cuando llegan aquí se encuentran con unos terrenos baldíos, con unas zonas de cultivo de millo, de arroz, y se dice pertenecían a unos japoneses, de quienes se dice, eso es lo que más o menos se entiende, el gobierno local de esa época se los compró. Entonces la administración de la ciudad de la época compra esos terrenos con la intención de atender la necesidad de esta suerte de crecimiento poblacional, el aumento en su número de habitantes y bueno, estos nuevos habitantes que son de zonas rurales en su gran mayoría, y que vienen del río Cauca, de las zonas cercanas al río Cauca o de las selvas nariñenses, de las cabeceras municipales del norte del Cauca. Ellos pues vienen a Cali y la administración lo que dice es, hay un terreno y vamos a empezar a venderlos, y venden esos terrenos que hoy se conocen como el distrito de Agua Blanca. Entonces, estas personas lo que hacen es empezar a comprar estos terrenos y luego de comprar eso, que es un lote ahí como un lodazal, empiezan a intentar convertir esos terrenos en territorios. Y es importante decir eso porque ahí empezamos a hablar de algo que también sucede en Chambacú, Corral de Negros, y es la diferencia que hay entre la noción de territorio y tierra o terreno. Entonces, mientras
las voces oficiales hablan de, por ejemplo, reubicación, es decir, te dicen, vamos a darte una tierra donde puedas vivir. La comunidad te está pidiendo el respeto por un territorio que ya tiene una significación desde lo simbólico, desde lo cultural, desde la ancestralidad, desde la misma defensa de ese territorio, lo que representa para uno como comunidad sentir que ese territorio en el que se está habitando ha sido defendido de manera colectiva. Entonces, cuando se habla de reubicación, sí, se puede, digamos, trasladar un grupo poblacional de un lugar a otro, pero la relación con ese territorio como espacio físico, simbólico y espiritual no se puede trasladar de esa manera, no se puede reubicar. Entonces, el asunto es que una de las razones por las que personajes como Máximo, como la propia Cotena y como todos aquellos que están en contra de la reubicación en Champacú, la obra, digamos, una de las razones por las que se oponen a eso es justamente porque después de la defensa de un territorio, pues es muy difícil que uno sencillamente renuncie a él y se desplace a otro espacio. Se puede hacer, y cuando se hace, lo que se, digamos, lo que se termina convirtiendo ese otro lugar es en un nuevo espacio donde desde cero se empieza, desde cero en un buen sentido de la palabra, se empieza a construir una nueva asociación como grupo poblacional con ese lugar. En Tumaco, Nariño, hubo un maremoto en el 79 y pues eso produjo una altísima migración hacia Cali. Estoy intentando como adicionar información para comprender por qué el gran, digamos, la gran cantidad de personas en el distrito pues son de origen afro. También hubo en el 71, como sabrán, los Juegos Panamericanos, que fueron una especie como de gran cambio urbanístico para Cali. Y pues evidentemente para que se diera ese cambio hubo toda como un movimiento laboral, ¿no? Un movimiento de la construcción, desde los cambios de lo físico y de la forma como la ciudad se concebía a sí misma. Entonces, pues si hay trabajo, hay gente buscando trabajo. Entonces, pues llega gente no solo porque la violencia los desplazaba, sino también porque había posibilidad de trabajar en Cali. Cali necesitaba trabajadores y llegan a Cali a trabajar y se quedan viviendo en Cali y conviviendo en el distrito. Ojo con lo que estoy diciendo, porque entonces estamos juntando personas desplazadas de la violencia de distintas regiones, mayoritariamente del Pacífico, más migrantes del suroccidente colombiano en su mayoría y el sur que buscaban trabajo. Entonces Cali se convierte en un sector, en una ciudad, perdón, como en el hogar de un montón de gente parida en otros lugares. ¿Listo? Entonces, 30, 40 años atrás. Ahora bien, esas personas, después de más de 40 años viviendo acá en Cali, pues ya tuvieron hijos, tuvieron hijas, quienes nacieron, ¿dónde? Pues nacieron en Cali. Son caleños, son caleñas, con padres migrantes. Hijos e hijas que a su vez ya tuvieron hijos. Estamos hablando de 40 años, ¿no? Ya tuvieron hijos y quienes a su vez pues ya tuvieron otros. O sea, tenemos algo así como la cuarta generación. Es decir, hoy se le puede preguntar a un estudiante, por ejemplo, en la Universidad del Valle, quien tiene 20 años hoy y entró a primer semestre de cualquier carrera en la universidad, y se le pregunta por el origen de su familia. Y ella puede decir, pues mi mamá nació en Cali, pues nació acá en Cali cuando mi abuela llegó embarazada de ella. Ella podría decir eso, ¿no? Eso es un ejemplo. Pero también podría ser una madre adolescente del distrito, por ejemplo, o de cualquier otro lugar de la ciudad, que ella diga en su baby shower que le va a poner a su hija, no sé, Abigail, y que cuenta que su mamá le gustó el nombre cuando lo vio en la televisión, y a su abuela también, y a su bisabuela
que no escucha muy bien porque está viejita y que sonrió cuando escuchó el nombre. Esa bisabuela tiene 75 años. Hagamos una cuenta así como un ejercicio mental para empezar a intentar comprender por qué cuando hablamos de lo popular urbano no estamos refiriendo a un asunto que sucede hace una semana o una necesidad pues de gente que está improvisando con un espacio físico y quiere imponer unas reglas o algo parecido a eso, sino una cuestión que obedece a una ancestralidad y a un proceso que durante muchos años ha construido unas nuevas ciudadanías. Entonces, su bisabuela tiene 75 años y su bisabuela llegó a Cali cuando tenía 30 años y después de 5 años en Cali, o sea, a sus 35 años tuvo una hija. Pues esa hija tiene 40 años, esa de la bisabuela. Y esa de la bisabuela pues tuvo una hija a los 22 años, digamos. Y esa tendrá hoy a esta Abigail quien estamos hablando. Entonces son, que a su vez lo tendrá a los 18, perdón. Entonces, ¿en qué estamos o frente a qué estamos? Estamos frente al nacimiento, esta chiquita que van a nacer sería la cuarta generación de esta familia. Y esto nos permite comprender por qué al hablar de lo afro, hoy por hoy, no podemos simplemente asumir que todo lo negro en comunidades sucede junto al río, en el bosque, en la selva o en las zonas rurales, sino que ya hace una buena cantidad de años y generaciones existe una nueva ciudadanía, como decía hace un rato, y se mezcla con una herencia cultural de lo rural, prácticas ancestrales rurales y unas dinámicas propias del urbano. Es decir, aquel territorio donde nacieron o se han criado son, son urbanos, es urbano. Y a su vez tienen una noción de lo rural por sus ancestros, por sus padres, sus abuelos, que además conviven con ellos en la mayoría de los casos en estos espacios. A ese grupo de personas las denomino afrourbanita. Afrourbanita es aquella persona que nace o crece en un contexto urbano y sus prácticas ancestrales están intrínsecamente relacionadas con la ruralidad. Afrourbanita es Máximo, afrourbanita es en algún momento José Raquel, recordemos que él va a la guerra. Afrourbanita son las situaciones que se dan, por ejemplo, con Críspulo y su deseo de ganarse la vida con peleas de gallo en un contexto urbano. Medialuna con su boxeo. Chambacú, ya no hablemos de Chambacú como desde la obra propiamente hablando, sino que comprendamos Chambacú desde lo histórico. Chambacú, desde lo histórico, Chambacú como territorio, el barrio Chambacú, cuenta el historiador Orlando César de Ávila, una tesis de grado del año 2008 que estuve consultando hace poco. Él dice, cito, a mediados de los años 1920, Chambacú se hallaba prácticamente despoblada y era una isla separada de tierra firme por los caños y lagunas que rodeaban al centro de la ciudad. La isla había sido propiedad del expresidente Rafael Núñez, quien se la concedió a su cochero en agradecimiento por sus servicios. Pasó de un propietario a otro hasta que la alcaldía municipal decidió comprarla. ¿A qué nos suena esto que estoy diciendo? ¿Distrito de Agua Blanca te están hablando? Seguramente, ¿no? Presionaban por los asentamientos irregulares de algunas familias que se apropiaban progresivamente de los terrenos. Se apropiaban progresivamente de los terrenos. Dicho en palabras castizas, invadían, que es lo que llamamos invasión. Los nuevos pobladores provenían de barrios y de pueblos cercanos a Cartagena. Con el tiempo y frente a la llegada masiva de nuevos vecinos, se fueron rellenando los cuerpos de agua para ir extendiendo las fronteras del barrio. Los pobladores se valieron de basura, cáscaras de arroz provenientes de una arrocera cercana y de todo tipo de materiales sólidos como relleno. Cierro la cita. Yo recuerdo, a mí no me lo contaron, lo recuerdo
Yo nací en mi casa. Mi casa es en Manuela Beltrán, en el oriente de Cali, en el distrito de Agua Blanca, con parter. Y yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño nosotros, y digo nosotros pues como familia, porque realmente yo era un testigo pasivo, no un participante activo. Nosotros solíamos intentar rellenar el suelo, que era más charco, más lodo que cualquier cosa, rellenar el suelo para que se convirtiera en una suerte de piso. Y ese relleno era de cuanta cosa hubiera. Luego se fue mejorando la calidad de los materiales, ¿no? Luego fue pasando que la gente empezaba a comprar materiales de mejor calidad y pues evidentemente eso ayudaba a que el terreno, que el piso tuviera digamos, unas características favorables de alguna manera. El distrito entonces se nos sirve como marco para comprender a Chambacú en la lógica del territorio. Primero comprender dónde se cuenta, dónde nos paramos, como decía hace un rato, y luego comprender qué nos cuenta. Entonces el distrito en 1971, después de varios intentos de reubicación, digamos, en 1971, en el caso de Chambacú, después de varios años intentando reubicarlo, justo cuando de alguna manera nacía el distrito de Agua Blanca en el 71, Chambacú fue erradicado. En el 71, cuando nace el distrito, Chambacú es erradicado. Sin embargo, no se borra de la memoria popular. Por eso existe Chambacú, Corral de Negros. Por eso la literatura tiene un capítulo para Chambacú, Corral de Negros. Porque crea una suerte de memoria histórico-literaria. Por eso hay canciones sobre Chambacú. Por eso se habla de que vivió gente como el Kid Pambelé, por ejemplo. Y es interesante porque yo recuerdo que en alguna entrevista Zapato Olivella contaba que en alguno de sus viajes, en un intento por conseguir dinero, creo que estaba en Centroamérica, y pues poder continuar con su travesía que ustedes sabrán lo intentaba llevar a Estados Unidos. Él dijo que era un boxeador en algún pueblo. Dijo que era un boxeador y se presentó a sí mismo como el Kid Chambacú. Es supremamente gracioso. Se presenta a sí mismo como Kid Chambacú y evidentemente pues él en la pelea le fue como a quien dice ser boxeador sin que lo sea, ¿no? En un documental Zapata del Gran Putas que se estrenará el 12 de octubre en la pantalla de Telepacífico y algunos de otros canales y se liberará para que se pueda observar en YouTube. Es un documental que se hizo en la Universidad del Valle con el Telepacífico, lo dirige Marino Aguado. Se podrá conocer esa historia, esa anécdota, para que estén pendientes de ese lanzamiento. Pasemos entonces a la obra propiamente hablando. Nos queda poco tiempo. Tenemos un héroe que es Máximo, lo decía hace un rato. Máximo es un héroe, pero al mismo tiempo es un mártir. Nuestro país se ha caracterizado por naturalizar la exposición de mártires, por lamentar sus héroes, es decir, convertirlos en mártires. Y en este caso, este héroe desde la narrativa literaria que tiene como meta, como si no, como destino, la búsqueda de transformación de su comunidad, es la representación de toda la colectividad, es la voz de lo popular en la urbe, es el que busca que haya un lugar para lo popular, termina sucumbiendo ante el aparato de discriminación, pero también de organización desde lo forzado, organización desde la violencia, que mantiene unos niveles, unas jerarquías donde lo popular, como yo decía hace un rato, refiere a las clases bajas y lo legal, la élite, pues es el opuesto de aquello que referimos como popular. Lo popular como aquello del pueblo, es decir, como lo desdeñable, lo que queda allá, lo que la élite ve allá, pero no quiere hacer, de lo que no hace parte propiamente hablando. Lo urbano, en este caso, como aquello que se enfrenta a lo rural, es decir, lo urbano entendido
como la formalidad, la legalidad, el poder, el establishment. En Chambacú, como en el distrito, se enfrentan el deseo de pertenecer, de tener un lugar ante el rechazo por lo que aparece como una suerte de aparato ajeno, como un injerto, como un injerto. Si digamos que la ciudad fuera un cuerpo, lo urbano, en este caso en Chambacú, lo popular urbano, es como ese injerto, eso que no funciona, esa cosa que no termina por armonizarse con lo que se tenía ya, pues, de alguna manera organizado. En Chambacú se piden servicios públicos de calidad. ¿Y qué se recibe? Opresión, represión, violencia. Cuando en Chambacú existe una suerte de movimiento alrededor de una exigencia de atención estatal, lo que en ese caso la figura estatal en la obra refiere, eh, envía soldados a reclutar jóvenes pobres para llevarlos a la guerra. La sueca, recuerden la figura de la sueca, Igne, ella viene pues, con el hermano de Máximo, con José Raquel, quien pues regresa de la guerra, de su participación en la guerra de Corea. Es interesante ese personaje porque en la obra se nos presenta como la suerte de exhibición del premio que recibe José Raquel por hacer parte del mundo, ¿no? Y empieza a contar sus anécdotas, haciéndole trampa a soldados moribundos. Y bueno, José Raquel representa una suerte de antónimo, no, antagonista, si se quiere, una suerte de opuesto de Máximo, dado que él lo que piensa es en que el poder a costa de lo que sea. Es decir, primero yo, segundo yo y tercero yo. En José Raquel, el poder es el objetivo y por eso participa en la guerra y por eso trae a Igne como una suerte de premio, digo, en donde se demuestra que lo que puedo hacer, ¿no? Yo traigo esta extranjera, esta mujer rubia, blanquísima, y que con tanta gente negra, pues evidentemente se nota como una diferente, ¿no? Porque yo puedo, José Raquel, ¿no? Porque yo entiendo la estrategia y puedo entrar. Y porque también se avergüenza bastante de su condición de hombre negro y pobre, económicamente hablando. Entonces, ¿qué es lo que hace José Raquel cuando trae a Igne? Es lo mismo que hace en lo popular cuando se consigue la prenda de vestir extranjera, cuando se consigue las tenis Nike o Adidas o qué sé yo, las más costosas que haya, cuando se consiguen relojes del exterior, bueno, cosas como esas, y se lucen en el barrio. Una de las prácticas comunes en lo popular es la exhibición de las alhajas, es la exhibición de, de poder a través de lo que tiene la marca, ¿no? Entonces la marca, si es Nike, pues yo la muestro más porque eso me da un estatus dentro de mi barrio. Pues José Raquel, y estamos hablando de una situación pues actual, de qué pasa en estos días. Entonces, ¿qué hace José Raquel? Pues José Raquel lo que hace es montarse su alhaja Igne sueca y decir, yo puedo, tengo esta prenda de origen europeo. Y suena horrible decir prenda cuando se refiere a una mujer, pero dentro de la metáfora es una posible interpretación, o al menos una que sugiero yo. Entonces, Máximo, decía, es un mártir. Él pasa por ser la etapa, él pasa por la etapa de parecer la esperanza. Máximo es como la esperanza, la oportunidad de transformarse. Máximo es como el líder que puede hacer que las condiciones de vida de todos pues sean mejores. Luego, Máximo padece el rechazo. Luego Máximo padece
el rechazo de su propia comunidad. ¿Y de qué se le acusa? De ser un provocador. ¿Y cuál es el argumento? Cada vez que Máximo va a hacer una solicitud para que, por ejemplo, regularicen el servicio, la prestación de servicios públicos en Chambacú, la forma como se responde desde la oficialidad, si se me permite la expresión, desde el gobierno de turno, es con violencia, con opresión. Entonces la gente asocia las exigencias de Máximo con el padecimiento de la respuesta violenta por parte de la alcaldía en este caso. Entonces, Máximo, vos sos el responsable. Como se diría comúnmente, vos vas a joder y nos vienen a joder. Y vos sos el responsable. Es decir, no se entiende como responsable un sistema de administración pública que no atiende las necesidades de su población, sino como responsable aquel líder que pone el grito en el cielo y que pide atención para su gente. Porque sí, es mejor vivir mal sin el acoso desde la idea social, en este caso de la comunidad de Chambacú. Vivir mal, pero sin la presión y el acoso de esta gente, que vivir bien o mejor con la opresión constante y la violencia constante. Mencionemos algo que es importante para referir a lo popular y son las prácticas culturales. En el caso de Chambacú, el boxeo, seguramente en casos como el Cali, el fútbol, y bueno, cada región tiene sus expresiones populares culturales, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque el deporte, en este caso el deporte, porque yo hablé de prácticas culturales, pero pues me refiero en este caso particularmente al deporte, se convierte en una plataforma que puede crear un puente entre lo popular y lo urbano o lo popular urbano. Es decir, yo puedo estar en las zonas que denominan populares o los barrios bajos y hacer parte de alguna manera de lo urbano oficial, lo urbano organizado a través, por ejemplo, del deporte. Entonces no es extraño que nosotros conozcamos en este país muchos municipios pequeños por el nombre de un deportista que salió de ese municipio. A ver, acabo de decir Kit Pambelé. Entonces no es extraño que nos encontremos con que sectores populares del país sean reconocidos porque tienen un deportista o una deportista, que la Comuna 13 de Medellín o que los barrios de las zonas de la era en Medellín tenga, no sé, a Juan Fernando Quintero, pues hace que las personas de alguna forma se fijen en ese territorio porque este deportista lo, digamos, lo pone en boca de todo el mundo. ¿Ves? Entonces, ¿qué piensa Medialuna? Medialuna, el personaje, piensa que el boxeo es la plataforma, que con el boxeo puede salir, porque hay que salir, porque en ese espacio popular no es posible, comillas, ser alguien. Hay que incorporarse a lo urbano y ser alguien en ese otro espacio. ¿Listo? Entonces es interesante tener en cuenta eso, porque eso nos permite comprender que no es extraño que una de las prácticas más comunes, uno de los ideales de las juventudes populares en los contextos urbanos sea buscar el camino del deporte o ese otro que llamamos camino fácil, que es bastante difícil, y es porque a través de eso se acortan las distancias. Como hoy, en muchos casos, y por fortuna, la educación termina siendo una chance para acortar esas distancias.
pero bueno, la obra no refiere a ese tema y no es algo en lo que voy a profundizar. La cotena pues representa también además unas prácticas religiosas. Recordemos lo que pasa en el sepelio de Máximo, recordemos el gesto de los dedos y demás. Eso nos refiere a una herencia ancestral. Es decir, en un contexto urbano, el pueblo se reconstruye y se construye constantemente a sí mismo. Lo popular urbano es aquello que sucede a través del pueblo y en este caso desde los sectores populares o de las clases bajas en contextos urbanos. Lo afrourbanita es aquello que sucede, como acabo de decir, en contextos urbanos con la particularidad de estar relacionado con las formas de pensamiento, con las prácticas, con la herencia afro. ¿Listo? Domitila, la maestra, yo dije que no iba a profundizar en eso, pero corresponde por lo menos mencionarlo. Ella, ¿en qué tiene esperanzas de transformación? En la educación. Ella cree que a través de la educación, las distancias de lo marginal, es decir, lo popular urbano, lo marginalizado, lo que está al margen, se pueden acortar con respecto a lo que está legalizado, lo que está organizado. Y ella abre sus puertas a los niños y a las niñas. Y es interesante porque es una práctica absolutamente común en los espacios culturales. Yo estudié en un colegio a 3 casas de mi casa, 3 cuadras, perdón, de mi casa, Liceo Renacer, y un colegio que empezó siendo la casa de una pareja que decidieron abrir sus puertas porque no había colegios, porque los estudiantes, porque los niños, perdón, no tenían dónde estudiar. Entonces abrir las puertas a los niños. Entonces Domitila es parte de mi propia experiencia, con otro nombre, pero sigue siendo parte de algo que sucede en un contexto popular urbano, porque en el distrito no estaba legalizado, los colegios y los predios recién estaban recibiendo la atención de servicios públicos, estamos hablando pues de 30 años atrás, y eso hacía que quienes estábamos allí tuviéramos que valernos por nosotros mismos, como pasa con Chambacú. Es un corral. Recordemos, Chambacú, corral de negros. ¿Qué hay en un corral? Pues esas crías que están en el corral, que están ahí encerradas, terminan siendo utilizadas siempre que se necesite por quien domina el corral. En este caso, quien domina el corral o lo que domina el corral es la voz oficial, la alcaldía, en este caso de Chambacú, que decide qué pasa con ese territorio. ¿Listo? Yo hablaba de la reubicación. Uno de los aparatos de control más efectivos que se tienen en lo que refiere a lo popular urbano es la amenaza con el desalojo. Recordemos que pasa casi que durante toda la obra Chambacú, Corral de Negros, siempre hay un rumor de desalojo. Mañana nos van a sacar, mañana nos van a sacar, mañana nos van a sacar. Ese temor al desalojo hace que la gente no pueda tener una vida, digamos, en la que la atención esté puesta en otros aspectos. El temor al desalojo hace que, por ejemplo, Máximo se convierta en un personaje que se rechaza por parte de la comunidad, porque es, mira, estamos arriesgándonos a que nos saquen de aquí y vos vas a joder. Pues yo tengo miedo que me saquen. Y si me sacan, ¿yo para dónde cojo? Entonces, para que eso no suceda, pues no jodas, no digas nada, que nos dejen acá sin servicios y sin nada, pero que nos dejen acá. Porque ya complejo que es conseguir un territorio donde habitar. Entonces, el temor al desalojo es una voz silenciosa
y constante durante toda la obra. Y durante toda la obra sentimos que sus personajes están a punto de ser desalojados y que ellos a su vez se sienten así. ¿Listo? Voy a terminar con la figura de la Cotena, mamá de Máximo. Pero la figura de la Cotena, ¿por qué? Porque es que ella es la madre de todos y de todas. Es la figura en la que representa la unidad y la protección. Es decir, Zapato Olivella lo que hace es mostrar o construir más que mostrar, construir desde la lógica de lo popular en contextos urbanos cada una de las figuras clave en las que se construyen los barrios y las barriadas. Vemos a los líderes intentando transformar, vemos a los que están cercanos a la corrupción y al sistema digamos, de prebendas y que se incorporan como a esta dinámica de la vergüenza de sus propios orígenes, como que hubiera una suerte de pena de donde del origen, entonces claro, se unen a otros movimientos y no aportan a su comunidad, sino en su propio bienestar o en la búsqueda de su bienestar. José Raquel. Vemos a quien cree en la educación y abre sus puertas para tal fin, que es, ya lo mencioné, la profesora Domitila. Vemos a ese agente externo que de alguna forma convive con el espacio físico, con el territorio y con las personas, y en este caso es la extranjera Igne, pero en muchas ocasiones es el amigo de uno o el amigo de otro que fue como una suerte de visita exótica a un territorio desconocido, siempre está. En lo popular urbano siempre está ese personaje que llega de afuera con sus ojos ajenos a observar y sorprenderse de manera positiva o negativa ante todo lo que sucede y además sentirse como un diferente y crear un distanciamiento también, ¿no? Con eso que sucede allí. Vemos al que cree que puede acortar el camino para conseguir mejores condiciones de vida, y en este caso a través de la pelea de gallos. Es una práctica común dentro de los espacios populares en los contextos urbanos, el que haya enseguida de un edificio enorme una casita pequeñita con gallos, con gallinas, con árboles y termine siendo como una muestra de ese injerto que yo mencionaba al principio, ese injerto rural popular en el contexto urbano. Y vemos también al que quiere hacer del deporte su plataforma, Media Luna, yo lo mencionaba. Entonces, todos estos sumados ¿a quién? A la figura de la voz dadora de luz, de la voz dadora de la voz que guía, la voz que protege o intenta hacerlo, de la madre, de la Cotén, de aquella que considera que a través de la crianza o de la buena crianza de sus hijos puede, digamos, augurarles o permitirles labrarse un mejor camino en su vida. Ya completamos los 50 minutos que estaban pactados para esta presentación, así que voy a seguir a lo que quien me presentó tenga en mente. No sé si habrá espacio para preguntas o si así ya concluimos. Tal parece que no están aquí. Vamos a ver. Aquí estoy poniéndome en contacto, a ver.
Sin embargo, voy a ingresar aquí al Facebook porque creo que la transmisión también la estoy haciendo por Facebook, entonces probablemente hayan dejado ustedes algunas preguntas. Vamos a buscarlo en el Facebook, a ver, ya que no hay aquí un acompañamiento técnico. Buenas. Hola, me dejaste solo, pero bueno, ve, necesito saber si hay preguntas o si así damos por concluida la presentación. Pues por estos momentos no hay preguntas, entonces yo creo que sí ya podríamos concluir la presentación. Vale, listo, entonces damos por concluida la presentación. A quienes, yo sé que seguramente pocas personas ingresaron por este horario, pero a quienes puedan ver este video, gracias por escucharlo, por verlo, y voy a estar presto para comentar aquello que ustedes deseen. Seguramente como lo transmitieron por Facebook queda ahí el video, entonces si pueden comentar y desean que charlemos sobre algunos de los aspectos que mencioné, estoy abierto para hacerlo. Y bueno, nuevamente gracias por la invitación y a quienes estuvieron y se quedaron hasta una nueva oportunidad. Gracias y adiós. Bueno, muchísimas gracias, Jair, y pues muchas gracias a todas las personas que estuvieron conectados con nosotros. Recuerden estar conectados a través de la plataforma www.fiestadelibrocucuta.com